tal llamada tierra prometida, y ahí se le edificó casa, según la Biblia, esta hecha por David. Pero la armada en su estructura la realizó fue Salomón. Lo tal aclarado lo consigues en primer libro de Crónicas 28 versículo 19. Luego el arca fue quitada, pero el sacerdote tenía que tener una vestidura especial, y aún así hacía el sacrificio, pero Dios no respondía por el sacrificio sino mediante la vestidura que el sacerdote poseía, donde tenía el turín y el urín, también conocido como el pectoral sacerdotal. Después de la reconstrucción del templo, los sacrificios, al igual que los sacerdotes, estos se corrompieron. Así lo afirma Malaquías 1:8 y Malaquías 1 versículo 14. Tanto fue que esto corrompió la conducta moral y aún en las familias empezaron a perderse, según Malaquías 2:14 y Malaquías 2:15. Luego dicen que Dios durante 400 años no habló, pero la palabra dice otra cosa. Lo escrito dice que Dios esperó el cumplimiento del tiempo para ahí sí enviar a su Hijo, según Gálatas 4:4 y 5. Lo que las personas no han entendido, que Dios nunca se fue, sino que este hizo una reestructuración directamente en las familias. He aquí hizo que las familias hicieran algo que no aparecía escrito en la Biblia, que fueron reuniones en las sinagogas para enseñar directamente la palabra de Dios, lo que hoy podemos hablar como un culto familiar. Según la cronología, esta práctica nunca casi fue realizada, porque el templo era el que realizaba ciertas obras, en rituales y sacrificios y enseñanzas. Pero según lo escrito, Jesús es el mejor predicador. Este enseña es en sinagogas, según Lucas 4:16 al 19, y enfrente del templo, mas no dentro del templo, ya que no tuvo consagración al levita ni linaje al mismo. Debes entender que Jesús fue el sumo sacerdote, pero nunca hizo un sacrificio dentro del templo, en este porque el tal ya estaba muy corrompido. Y en el lapso de los 400 años también se había contaminado, porque habían fariseos, jeduceos, escribas, maestros de la ley, erudinos, o sea, una serie de grupos políticos, según lo narra Marcos 12:13. Luego Dios enfoca el evangelio es a las familias y predicado en las sinagogas, según así lo narra la Biblia, y los templos o altares pasan a ser directamente, según lo escrito, es el templo del cuerpo, o sea, el cuerpo es el altar para agradar a Dios. Así lo afirma 1 Corintios 6 versículo 19. Jesús sabía que el templo se acabaría al igual que los sacrificios, por eso la venida del Espíritu Santo lo concluyó en una parte específica, alejada de las dos respectas anteriores y que perteneciera más al pueblo y a la familia. En ello te explico y debes entender que los altares nunca fueron lugares santos, porque si así fuera, el lugar más santo sería este, donde se hizo el mejor sacrificio, y esto terminó en la cruz, porque el verdadero santo fue aquel colgado en el madero, mas no el madero en sí. Por eso la venida del Espíritu Santo se dio un aposento o casa familiar, así lo escribe el libro de Hechos 2 del 1 al 4. Por eso debes entender que la predicación por boca de Jesús hoy es el evangelio, y esto aclaró y lo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no será condenado. Una nueva forma de vida mediante las Sagradas Escrituras, siendo esta